Vamos a leer solamente algunos versículos de esta carta a los Romanos, del capítulo 12, y vamos a leer solamente los versículos del 3 al versículo 5, por favor, hermanos. Y después de hacer esta lectura, vamos a orar a nuestro Dios para que sea quien nos lleve a Dios en oración. Dice la palabra de Dios así: juntos, hermanos, ahí en su lugar. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Bendito Padre, gracias nuevamente, Señor, te doy por esta oportunidad que me concedes para compartir tu palabra, Señor, y porque sin duda ha sido tu buena voluntad y solamente por tu gracia que un siervo tuyo esté juntamente con mis hermanos para proclamar tu palabra, Señor, pero sobre todo para aprender juntos y ser edificados como una iglesia. Padre amado, prepara nuestros corazones. Rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor, que pongas en nuestro corazón la humildad, Señor, la sabiduría para entender tu palabra, para abrazarla, Señor, y ayuda a este siervo tuyo, Señor, para que junto con mis hermanos podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra. Padre amado, dirígenos con tu Santo Espíritu, ilumíname, Señor, con tu Santo Espíritu, y que sea palabra tuya la que se proclame en esta hora, Señor, que edifique nuestras vidas, nuestros corazones, y Señor, que seamos edificados como una sola iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues en este tiempo quiero compartirles este tema que es la transformación de la iglesia. Hermanos, si se escucha, yo no estoy escuchando de un lado desde hace un rato, pero no quiero tampoco gritar, pero no me escucho y luego quiero hablar más fuerte y no, tampoco, pero si no se escucha me dicen por favor, pero esperemos. Gracias, hermanos, qué bueno. Entonces, hermanos, estamos hablando en este tema general acerca de la vida y la salud espiritual de la iglesia. Ya el domingo pasado vieron con el pastor Joaquín el compromiso por su iglesia, ¿verdad? Y vieron esa parte quizás de la pasión por la iglesia, pasión por ese compromiso por la iglesia. Y sabemos que nosotros, nuestro deber es nuestro compromiso, y a quien rendiremos cuenta es ¿a quién? A nuestro Dios. Y el compromiso también tiene que ver mucho con la parte de la iglesia. Estar comprometidos con Dios, pero también con nuestra iglesia, o con la iglesia del Señor, más bien. Pero ahora, hermanos, yo quisiera compartirles y comenzar con una pregunta para poder entender, y por favor quisiera que si hubiera participación en esta ocasión de dos respuestas que puedan dar. Pero ¿qué concepto tiene acerca de la iglesia? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué concepto tiene acerca de la iglesia? Quien quiera responder, hermanos. Al día de hoy, ¿qué concepto tiene de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Ya los agarré en curva o no vinieron el domingo pasado como yo? ¿Qué concepto tiene usted de la iglesia? Me siento, hermanos, como cuando eran los cultos en línea y con las cámaras apagadas me siento. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿O es tema difícil para nosotros? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué concepto tengo acerca de la iglesia? Es que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, gracias, hermana Lulu. ¿Qué más? ¿Qué concepto tengo aparte de la iglesia? Hermanos, me va a urgir un curso de catecúmenos. Somos un cuerpo, hermanos. Yo quiero escuchar su concepto de ustedes de manera individual. Cuando hablamos de transformación, hermanos, primero es transformación de la iglesia. Hemos leído Romanos en el capítulo 12, y si usted se da cuenta que este capítulo 12 va a hablar de renovación, va a hablar de transformación. Y empieza el versículo 1, ¿cómo empieza el versículo 1? No os conforméis a qué, a este siglo, sino que
¿De qué? De nuestro entendimiento es lo que hemos de renovar y transformar, ¿verdad? Entonces, hablar de transformación y respecto a la iglesia es hablar de que hay una necesidad notable en la vida de la iglesia. Como en todas las iglesias va a haber siempre debilidades. Vamos entonces a descubrir este proceso, los pasos a seguir, para que Dios haga de su iglesia una iglesia transformada. Ya vimos la vida espiritual, vimos que la iglesia es un cuerpo del Señor, que somos un cuerpo de solamente Cristo es la cabeza, pero vamos ahora hacia una transformación, hacia una iglesia transformada. Vimos el compromiso que nosotros tenemos que adquirir para con Dios y para con la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo podemos dar un compromiso? Vamos a ir viendo este procedimiento para que Dios haga de su iglesia una iglesia transformada y transformadora. No solamente es que se quede uno transformado, sino que también cumpla con la misión de la iglesia. Pero es importante que reconozcamos, hermanos, y hemos leído 3 versículos en Romanos 12, el versículo 3, el 4 y el 5. Y vamos a ver, antes de ello, qué pasos vamos a considerar para que sea una iglesia transformada. Ya vimos entonces que la iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. Y somos un cuerpo, ¿verdad? Pero cuando dijimos que hay un proceso de transformación es porque hay una debilidad, como en todas las iglesias. ¿Y en dónde se manifiesta la debilidad? En cada uno de quién? De nosotros como cuerpo. Así que quiero compartirles, hermanos, que hay 3 aspectos del creyente como iglesia. Primeramente, usted imagínese un círculo, la iglesia es un círculo grande. Esa es la iglesia. Pero hay quienes, hermanos, están profesando que son la iglesia, que son salvos, que creen en Jesucristo, pero se mantienen fuera de ese círculo. Es decir, hermanos creyentes que se mantienen fuera de una iglesia local. No participan y no se congregan y no pertenecen a la iglesia. De alguna manera ellos están siendo como libres, agentes libres dentro del cristianismo, porque están fuera del círculo. Es el primer grupo quisiera llamar cristianos, pero es el primer grupo de los que profesan ser cristianos, pero que están fuera de ese círculo de la iglesia. Hay otro, en ese círculo, sigue en ese círculo, hay otro grupo que sí pertenece a la iglesia, pero ¿qué cree? Que no se involucra, ni siquiera en las actividades, no están completamente comprometidos con la iglesia, con las actividades o con Dios. Es decir, para ellos no es una prioridad, la iglesia no es su prioridad. Son otras cosas y no se involucran tanto. Y están solamente en la periferia. ¿Cuál es la periferia? ¿El círculo? ¿Dónde? En la orilla nada más. Pero no se involucran. Están cerca, pero no están adentro del círculo. No se involucran. Y claro que hay quienes sí realmente pertenecen, no solamente pertenecen a la iglesia, no solamente son miembros, sino que están dentro de ese círculo también y se encuentran sumergidos en las actividades, en el compromiso, de una manera apasionada por la iglesia de Cristo. Pregunto, hermano y hermana, ¿en qué grupo está usted? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Pero todo creyente, todo verdadero hijo de Dios, debería estar ¿en qué grupo? ¿En el primero? No me espanten porque en el tercero. Paso ahorita, ya ven. Tenemos que estar, todo verdadero hijo de Dios tiene que estar en el tercer grupo, sumergido, comprometido, de una manera que apasiona. De manera que todo cristiano tiene que ser miembro de una iglesia, de su iglesia local. Pero, hermanos, a veces hay quienes profesan creer en Jesucristo y decir, soy salvo por Jesucristo, pero mantienen una relación a distancia con su Señor. Y eso, hermanos,
es algo que a veces en ese tiempo es muy notable. Porque en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de los cultos a distancia, yo les decía, sí, estamos aquí, ¿no? Pero en los cultos a distancia, muchos se acomodaron. Porque ya no era necesario levantarme temprano, una hora antes o media hora antes. Porque ya no era necesario cambiarme. Porque ya son las 12 y son cuarto para las 12 y a lo mejor, bueno, pues estoy desayunando, no he desayunado, pero pues pone el culto. Aquí lo escucho y tengo el celular aquí, estoy por acá escuchando nada más. Pero no estoy en el culto. Y lo dijo el pastor Ananías, lo decía el pastor David Velázquez también, y no recuerdo si yo lo llegué a comentar. Pero hermanos, aún en línea se estaba en un culto. Y muchos de nosotros, para que meditemos cómo estábamos nosotros. Solamente quizás, a lo mejor decía una vez, que no recuerdo si el hermano Josué o alguien de la directiva, quién sabe si todavía están en pijama, ¿no? No sé, espero que no sea el caso ni aquí ni en otro lado de la iglesia. Pero hermanos, profesamos ser salvos por Jesucristo, creer en Jesucristo, pero mantenemos una relación todavía a distancia, distante con el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo puso un ejemplo y lo puso en labios del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25. Porque Él se apasionó por su iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para entregarla ¿cómo? Sin mancha ni arruga, delante de Dios. De manera que decir nosotros que somos cristianos, hermanos, pero si no somos miembros de una iglesia, o sea, decir que somos cristianos si no somos miembros de una iglesia, que no necesitamos ser miembros de una iglesia, estamos completamente contradiciéndonos. Porque todo verdadero creyente debe ser miembro de una iglesia. Tenemos que ser más semejantes a Dios, hermanos, semejantes a Cristo. E incluso, hermanos, hay quienes todavía a esas alturas se mantienen coqueteando con la iglesia. Y perdón por la palabra, pero así es, hermanos. Tristemente y lamentablemente así es. A veces hay quienes coquetean con la iglesia. Se limitan solamente a eso. Quienes están afuera, soy cristiano, pero no necesito congregarme. Estoy afuera, no me involucro. O estoy a la orilla, nada más a la periferia, y no me involucro, no me comprometo, pero soy miembro de la iglesia. 3 pasos entonces, hermanos, para poder nosotros compartir. Fíjese bien el versículo 3, cómo empieza, por favor, hermanos, en Romanos 12. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios en este versículo? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme que a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Somos miembros, entonces la iglesia somos nosotros, dijimos. Somos un solo cuerpo, una sola familia, con diferentes funciones, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Verdad, hermanos? Pero hay quienes caen en lo contrario de esta palabra que acabamos de leer. Tienen otro concepto de lo que es ser iglesia. Por eso preguntaba yo hace un momento qué concepto yo tengo o qué concepto tiene acerca de la iglesia. Quiero decirle y exponerle algunas marcas, porque el primer paso para poder participar y que Dios haga de su iglesia una iglesia transformada y transformadora, y que yo sea parte de esa transformación, es que yo sea diligente en el concepto de mí mismo en base a la iglesia, es decir, como iglesia. Yo tengo que ser diligente. ¿Qué es ser diligente? Ser cuidadoso, ser sabio, ser entendido del concepto que yo debo tener de mí mismo como iglesia. Y para eso debo reconocer las debilidades que puedo llegar a tener. Y voy a mencionarle algunas características de aquellos que solamente se limitan a coquetear con la iglesia. Una persona que no está comprometida con Dios,
una persona que tiene un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y la primera característica es una persona que contempla la membresía desde un punto egocéntrico. Solamente, es decir, va a la iglesia por lo que puede obtener de la iglesia, pero no va con el verdadero propósito al que se va, a la iglesia. Es decir, en su corazón está el sentir de qué puede hacer la iglesia por mí. Claro que la iglesia puede ayudar y puede apoyar y se manifiesta el amor, pero ese es un resultado. Pero no voy a ir yo a la iglesia porque yo pueda obtener algo de la iglesia. ¿A qué viene usted hoy? A adorar a Dios. Es el punto y el foco central, la adoración a nuestro Dios. Es como cuando nos casamos, los que somos casados, a veces quien va y busca el matrimonio por lo que pueda obtener, va a terminar pues desencantado, desilusionado, decepcionado, porque no entendió que en el matrimonio no se va solamente a recibir o a buscar obtener, sino lo que hacemos delante de Dios en el compromiso matrimonial es entregar todo. Y Jesús en los labios de Pablo lo pone, el ejemplo. Jesús ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la misma manera, mis amados hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, como esa novia en espera del esposo o del novio, tenemos que entregar todo por la iglesia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender y reconocer que debemos ser diligentes en este sentido, del concepto que tenemos de sí mismos. No es, ni se trata de usted, ni de mí. ¿Se trata de quién? De Dios. Y no es mi iglesia, no es su iglesia, es la iglesia de quién? De Cristo. Otra característica es aquellos que solamente muestran independencia. De alguna manera van a la iglesia porque eso es lo que se espera de un verdadero cristiano, creyente. Pero se cuidan de no involucrarse, como decíamos hace un rato. Incluso con los hermanos. A veces venimos al culto, adoramos o escuchamos, se termina el culto y salimos y ni siquiera saludé a mi hermano o mi hermana. Solamente son independientes. No se ven a sí mismos como una comunidad de creyentes, son individualistas. Otra característica, mis amados hermanos, es que mantienen constantemente un espíritu crítico. Emocionalmente, amados hermanos, están alejados de la iglesia. Todo el tiempo están diciendo, la iglesia tiene este problema. El hermano, el pastor, la hermana tiene este problema. Lo reflejan así, como si ellos no fueran parte de la iglesia. Esas personas también no tienen un compromiso apasionado por la iglesia. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que estos tres pasos, estos tres puntos son debilidades y tenemos que ser diligentes en ello, en no caer en ello, reconocer que podemos caer en algún grupo de estos. Y con ese pensar y con ese sentir, hermanos, no vamos a tardar mucho en descubrir muchas debilidades de la iglesia, del pastor, del consistorio, de la directiva. Como en toda congregación, como en toda iglesia, siempre va a haber debilidades. Pero ¿qué cree? Que ese no es el tipo de relación que Dios quiere que tenga con su iglesia. Ese no es el tipo de relación. Por eso, primer punto, hemos de ser diligentes en el concepto de nosotros mismos como iglesia. ¿Qué concepto hemos de tener? No más alto, sino el real, ¿verdad? Es el que tenemos que tener. Segundo punto, hermanos, versículo 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo decía
¿Qué concepto tiene usted acerca de la iglesia? Somos miembros, no tenemos la misma función. ¿Cuál es la función de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el quehacer de la iglesia? Compartir el evangelio, compartir la palabra, hacer discípulos. Pero en este caso tenemos que definir o redefinir lo que es la iglesia. Porque aquí lo único importante, hermanos, es que una iglesia sea verdaderamente una iglesia. O sea, en verdad, una iglesia. Que la iglesia, vida nueva, que la congregación, vida nueva, la misión, vida nueva, que la iglesia como tal en general aprenda a ser verdaderamente una iglesia. Hemos dicho y hemos recordado que todo verdadero creyente viene a Cristo, viene a ser parte de la iglesia en el momento de su conversión, y lo refleja a través del bautismo. Pero este bautismo, al hacerse parte de la familia de Dios, tiene que evidenciarse en su vida diaria. Porque ya no ahora, cuando Dios la ha elegido, cuando usted le ha recibido, usted ya no es parte del mundo. Vive en el mundo, pero ya no pertenece al mundo. Por eso tiene que ahora pensar como Dios, como Jesús piensa. Actuar y hablar como Jesús. De manera, hermanos, que esta conversión tiene que ser evidente en su carácter, en su temperamento, pero también en la forma concreta de pertenecer y hacerse miembro de una iglesia local. Y esto no debemos de pasarlo por alto, hermanos, porque eso es importante. Si nosotros pasamos por alto esto, estaremos pasando por alto la obra redentora de Cristo. Y no solamente eso, sino que también nosotros estaremos tergiversando el evangelio, y a veces, hermanos, caemos en reinventar el cristianismo, porque es a nuestra manera, porque pensamos a nuestra manera, o pensamos porque todo el mundo lo hace, porque al fin no es, y voy para allá en un momento más, ¿sabes? Hay quienes hoy ya piensan que ya no es necesario congregarse en una iglesia, sino que ahora, como ya hay más herramientas de internet o en línea, ahora ya eso es suficiente. Y eso es reinventar el cristianismo, hermanos. Porque Hebreos, este evangelio, esta parte del discurso de este libro, más que carta, es una predicación, y dice ahí que no debemos dejar de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Así que, mis amados hermanos, somos salvos de manera individual y personal, y somos salvos por gracia de nuestro Dios, pero no fuimos salvos o salvados para vivir en aislamiento o aislados. Así que más allá de un grupo de hermanos, tenemos que redefinir qué es la iglesia. Hoy muchos creen, hermanos, que si se reúnen en una casa a estudiar la palabra, a orar juntos, ellos dicen ya es una iglesia. Y ponen quizás el texto que leímos en un principio. ¿Qué acaso Jesús no dijo que donde estaban 2 o 3 reunidos, ahí está Dios? Pregunto, hermanos, y esto sí quisiera que me respondieran, casi voy terminando ya. ¿Habrá alguna diferencia, hermanos, entre algún grupo de cristianos, de hermanos en Cristo, que se reúnen en una casa de manera informal para estudiar, para orar juntos? ¿Hay una diferencia entre este grupo de hermanos y una iglesia local? ¿Sí, hermanos? ¿Hay alguna diferencia? Claro que sí, hermanos, porque ellos se reúnen de manera informal, uno, y además no hay ningún tipo de compromiso con la iglesia. De manera que entonces, hermanos, ¿qué es redefinir la iglesia? Tenemos que entender, pues, qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia. Y vamos nosotros hoy, hermanos, a aprender que ahora no vamos a ver
la función de la iglesia, lo que tiene que hacer o lo que debe hacer la iglesia. No me voy a referir ahorita en eso, porque ya conocemos la función y la tarea de la iglesia, que es el evangelismo. Pero para eso tenemos primeramente que aprender qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia. Y al hablar de iglesia, recordamos que dijimos que la iglesia somos quienes, nosotros el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia? ¿Qué es lo que hace que usted y yo seamos una iglesia? A veces, hermanos, tenemos el entendimiento de que la iglesia, y aquí hablando de vida nueva, aunque se le denomina misión, pero somos iglesia porque somos un cuerpo. Pero tenemos el entendimiento, la equivocación, ese entendimiento equivocado de que la iglesia comienza a las 12 del día, o comienza a existir a las 12 del día y deja de existir a las 2 de la tarde, 1:30 o 2:30, depende de cuánto se tarde del mar. Eso no es ser iglesia, hermanos. La iglesia es todo el tiempo. Usted y yo somos iglesia todo el tiempo. Dijeran aquellos hombres que trabajan en vigilancia 24/7, ¿no? También es la iglesia, de esa manera, todos los días. Ahora, hermanos, quiero que entendamos lo que la iglesia no es, para que podamos renovar nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos, y no conformarnos con eso, sino renovar nuestro entendimiento. La iglesia no es un edificio, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3, 16 y 17. ¿Quién me apoya, por favor? Y voy terminando ya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, somos el cuerpo. Pero si nosotros caemos en estas equivocaciones, en estos entendimientos equivocados, estamos destruyendo ¿qué? La iglesia. Y si destruimos la iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué dice Pablo? Si destruyen la iglesia, ¿qué? El templo, ¿qué pasa? Hay consecuencia. Y esa destrucción se refiere a la muerte, hermanos. La iglesia no es... Es que la iglesia somos nosotros y el templo es Dios. Aquí, bueno, está claro en la parte de aquí, ¿no? O sea, el templo somos nosotros, el templo no es Dios. Dios es la cabeza. Dios es la cabeza. Cuando Pablo dice aquí acerca del templo, porque tenemos ese entendimiento, a veces vamos al templo, eso se refiere al edificio, pero el templo dice, como dice la parte, ¿no sabéis que somos qué? ¿Sois templo de ¿Sois templo de quién? De Dios. Ahora, Pedro dice que este templo está construido no de una labranza física, sino de piedras ¿qué? Vivas, donde la piedra angular, ¿quién es? Cristo. Y es quien edifica su iglesia. Tenemos que entender entonces que no es un edificio y tampoco no es un conjunto de actividades religiosas. De manera que no inicia esa existencia en ese suelo de la iglesia. La iglesia entonces somos nosotros, somos un cuerpo, todos miembros los unos de los otros. El versículo 4 dice de esta manera. Ahora, versículo 5, ¿qué dice, hermanos? De Romanos 12. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de ¿qué? De los otros. Así que, mis amados hermanos, la NTV dice, nos pertenecemos unos a otros. 2 puntos, entonces aquí vamos. Primer punto para la transformación de la iglesia es ser diligentes en el concepto de mí mismo como iglesia. El segundo punto, tengo que redefinir, renovar mi entendimiento acerca de la iglesia. La iglesia soy yo como piedra viva, donde la piedra angular que edifica es ¿quién? Jesucristo. Hermanos, habrá circunstancias diversas que nos pueden desalentar, desanimar.
al venir a la iglesia, al ver diferencias, problemas, quizás nos distanciamos, nos alejamos y a veces terminamos por esa relación distante con Dios. Déjeme decirle que un cristiano sin una iglesia es un cristiano siempre en problemas. Por eso, aquí va el tercer punto, hermanos. Disposición. El tercer paso es la disposición para amarnos los unos a los otros, para preocuparnos los unos por los otros, para cuidarnos y procurarnos los unos por los otros, edificarnos, escuchar con responsabilidad, porque somos llamados, somos convocados. La iglesia, entonces, esta palabra de eclesía en el griego, que se refiere a iglesia, se refiere a aquellos que son llamados y que son convocados para adorar a nuestro Dios. Mis hermanos, en este tiempo hay muchos que ya no regresaron a la iglesia. Hay muchos que tienen diferentes razones para no regresar. Pero también, hermanos, es mi deber decirles que es difícil que se regrese cuando se rompe un hábito por más de un año. Pero solamente Dios es quien puede dar ese aliento de vida en aquella persona y retomar, hablar al corazón y retomar su comunión con Dios. Ahora, cualquiera que ama a la iglesia de Dios, hay también una consecuencia. ¿Usted ama a la iglesia de Dios, hermano? ¿Hermano? ¿Ama a su iglesia de Dios? ¿Amén? El que ama a la iglesia debe aprender o debemos aprender a perdonar y a tolerar a los hermanos. Amén. Dios, hermanos, no nos está invitando a asistir a la iglesia porque sea un lugar cómodo. No nos está invitando para encontrar ese estímulo espiritual. A eso no nos convoca Dios, no nos llama a eso. Nos invita a una familia espiritual que está conformada por creyentes, hijos de Dios imperfectos, pecadores, pero que gozan de la redención. Quizás también nos está dando la bienvenida a un hogar que casi, pues, por la mayoría de veces nunca es lo que esperamos, o muchas veces no es lo que queremos, pero sí, hermanos, es lo que necesitamos. De manera, hermanos, que necesitamos ser diligentes en el concepto de nosotros mismos. Necesitamos definir y redefinir qué es la iglesia, disponer nuestro corazón, hermanos, para comprometernos al cuidado unos por otros. Amén, hermanos. Y de esa manera Dios solamente va a hacer de su iglesia una iglesia transformada. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi papel como parte de la iglesia? Comprometerse de manera pasional. Y aquí voy, hermanos, porque a veces esto es lo que tenemos que renovar nosotros, nuestro entendimiento. Entender que realmente el compromiso es con Dios, pero a Dios no le vemos. De manera que si nosotros no nos comprometemos con lo que vemos, que es su iglesia, no aprendemos a amar a su iglesia los unos a los otros, a tolerarnos los unos a los otros, no aprendemos a ser diligentes en el concepto de nosotros mismos, no estamos dispuestos, hermanos, con la iglesia, ¿cómo podemos nosotros comprometernos con aquel que no vemos? Dijera Juan, si decimos que amamos a Dios, pero no somos capaces de amar a quien vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a quien no vemos? Así que, hermanos, renovemos nuestro entendimiento. Ahora fíjese bien Romanos capítulo 12, y termino con este pasaje de los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién, de Dios, que es que agradable y
perfecta. ¿Se trata de quién? ¿De usted? ¿Se trata de mí? ¿Del grupo de alabanza? ¿De la directiva? ¿Se trata de quién? De Dios. Agrademos a Dios, comprometámonos de manera apasionada con Dios, hermanos, con la iglesia, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Voy a pedir que hagamos esta oración y póngase de pie, por favor, y si en su corazón está en esta hora, si Dios ha hablado como lo ha hecho conmigo al ser el primero, al escuchar la palabra de Dios, al tomar esta palabra para un servidor, yo voy a rogarle que usted haga esta oración de manera personal y si tiene algo que decir con Dios, lo pueda platicar. Estamos a unos minutos de participar de la mesa del Señor. Tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, en nuestra vida espiritual. De manera que hoy día, si usted está dispuesto a ser diligente, a redefinirse como parte de la iglesia de Cristo, oremos a nuestro Dios. Padre Todopoderoso y Soberano Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, y gracias, Padre, porque sin duda has hablado a cada uno de nosotros. Señor, hemos escuchado tu palabra. Señor, reconocemos que como creyentes, como miembros, tenemos debilidades e imperfecciones que nos pueden llevar incluso, Señor, a seguir practicando el pecado, como apartarnos de ti, Señor, por estar fuera del círculo, por estar solamente a las orillas del círculo de tu iglesia. Padre Santo, hoy recordamos que la iglesia somos nosotros, que tú eres la cabeza y que has sido tú quien nos has elegido, Señor, y lo has hecho con un propósito, el dar fruto y que ese fruto permanezca. Padre, estamos aquí por tu buena voluntad, Señor, por tu gracia nada más. Ahora, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que en cada uno de nuestros corazones, Señor, les sean alentados para poder adquirir un compromiso de manera apasionada, Señor, y poder, Señor, participar como una iglesia transformada, para poder también nosotros, Señor, ser alentados y participar como una iglesia también transformadora, para gloria y honra tuya, Señor. Renueva pues nuestro entendimiento, Señor. Permítenos, Señor, comprobar cuál es tu buena voluntad, porque es agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser diligentes. Ayúdanos, Señor, también a definirnos como iglesia, Señor, conforme a tu palabra, y a tener un corazón dispuesto para servirte de manera comprometida y apasionada, Señor. Tomo, Señor, hoy esta palabra, Señor, habiéndola escuchado, y me comprometo contigo. Pero antes te ruego que renueves mi entendimiento, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.